Hola, buenas tardes. Esta es la tutoría virtual correspondiente al tema 5 de la asignatura Estructura Social de España 2, que se titula Religión y Sociedad, la secularización de la sociedad española. Se corresponde con el capítulo 11 de la bibliografía básica. No cabe duda de que la sociedad española es hoy eh, más laica y menos religiosa de lo que lo era hace unas décadas. Pero lo que nos preguntamos es por qué, cómo se ha producido este proceso de secularización y cuáles son los factores que pueden explicar la forma concreta en la que se ha producido la secularización en nuestro país. Para responder a esos interrogantes, los principales objetivos que plantea el capítulo son tres. En primer lugar, exponer y discutir la tesis de la secularización, descomponiendo el concepto en sus dimensiones y elementos fundamentales para una mejor comprensión del proceso. En segundo lugar, estudiar algunas de las características concretas de este proceso de secularización durante las tres últimas décadas del siglo XX. Y finalmente, en tercer lugar, analizar empíricamente cuáles son los factores que pueden explicar el cambio de la práctica religiosa de los españoles a lo largo del periodo considerado. La tesis de la secularización lo que nos dice es que existe una fuerte correlación entre la modernización y el desarrollo de la secularización. Para explicar qué es aquello que hay en la modernidad que hace a las sociedades menos religiosas, se argumentan tres procesos vinculados a la modernización, que es el proceso de racionalización, que hace que los dogmas religiosos sean considerados como irracionales, el éxito cognitivo de la ciencia, que socava los fundamentos dogmáticos de la religión, y el desarrollo del capitalismo industrial, que disuelve las formas tradicionales de convivencia que constituían la base social y la infraestructura relacional de las comunidades religiosas. El paso de aquello que Durkheim llamó la solidaridad mecánica, el paso de la solidaridad mecánica a la solidaridad orgánica. Bien, pero decir que la modernización y los procesos vinculados, como son el racionalismo, el cientificismo y el capitalismo industrial, es necesario, es importante y es necesario, pero no es suficiente. No responde a los interrogantes concretos que se plantean. Por ejemplo, no explica la gran diferencia entre los procesos de secularización en diferentes países. Tampoco explica cómo algunos de los aspectos básicos de la secularización no son coherentes entre sí en su evolución en el tiempo. No evolucionan, digamos, al mismo tiempo. Podemos tener un ejemplo si pensamos en las veces que hemos escuchado en España, por ejemplo, decir yo creo en Dios pero no en los curas. Es decir, se da importancia a la religión pero no a la iglesia, o no de la misma manera o con la misma intensidad. No se confía en los dogmas, aunque se sigue pensando que tal vez tiene que haber algo más allá. Es decir, que el universo de las creencias, el de los dogmas, el de los ritos y las actividades, las prácticas religiosas, no siempre evolucionan de la misma manera en un mismo país en el tiempo. Por lo tanto, la tesis de la secularización, nos dice el texto, requiere de un esfuerzo de especificación que resulte útil para investigar los procesos modernos de cambio religioso. Para ello se establecen dos estrategias metodológicas diferentes. La primera consiste en identificar las diferentes dimensiones del fenómeno religioso y analizar su evolución, la evolución de cada una de ellas por separado. En este sentido, la distinción más general que se realiza es la dimensión societal de un lado y la dimensión individual del otro. La dimensión societal implica analizar cuál es la posición social de la Iglesia, la importancia social de la Iglesia, mientras que la dimensión individual hace referencia a las creencias de cada persona.
y al compromiso que tiene con respecto a su credo religioso. Dentro de esa religiosidad, es decir, dentro de la dimensión individual, se pueden distinguir al menos 5 aspectos básicos que permiten determinar ese grado de compromiso o de participación en la confesión religiosa. El aspecto cognitivo, el aspecto afectivo, el aspecto normativo, el aspecto ritual y el aspecto social. De entre ellos, el texto subraya que el que ofrece resultados menos problemáticos y una mayor abundancia de datos comparables para poder realizar una investigación es el de la participación y la afiliación. En segundo lugar, o la segunda estrategia, está orientada a la investigación histórica y comparativa y ha solido girar sobre 2 ejes de análisis fundamentales. De un lado, las confesiones religiosas y del otro, las sociedades nacionales. En este sentido, podemos subrayar el contraste entre el catolicismo y el protestantismo con sus acusadas diferencias en el grado de integración de las iglesias con la autoridad secular, el diferente papel de la mediación sacerdotal y la autoridad eclesial, sus distintas formas de piedad y devoción, etc. Un punto muy importante de las diferencias es, por ejemplo, el concepto del perdón en la confesión religiosa católica, en contraste con la idea de la predestinación en el protestantismo, lo que implica formas muy diferentes de entender la misión individual, la misión de la propia vida en la tierra y lo que se puede hacer o no para ganarse el cielo, por ejemplo. Un caso también muy interesante de estudio que nos señala el texto de la bibliografía básica es el país de Estados Unidos, que muestra un gran dinamismo religioso en comparación con los países europeos. Y vamos a ver más adelante cuáles son los factores que explican estas diferencias y una mayor religiosidad en Estados Unidos en comparación con Europa. Bien, a este nivel de concreción al que se llega, los datos que actualmente están disponibles sugieren la existencia, primero, de dinámicas de cambio religioso y, como hemos adelantado anteriormente, no necesariamente o no siempre son coherentes en lo que se refiere a cada uno de sus aspectos básicos, y por otro lado, evoluciones diversas en diferentes países, siempre dependientes de la situación y la trayectoria previa, es decir, de las características y de las peculiaridades históricas y culturales de cada país, que implican también una diferente forma de secularización en cada país. Bien, una vez que tenemos este grado de concreción, podemos preguntarnos qué predicen esas especificaciones de la tesis de la secularización con respecto a una sociedad como la española. Y lo que nos dice la tesis de la secularización a este respecto, y en este grado de concreción, es que cuanto mayor sea la homogeneidad religiosa, es decir, cuanto mayor sea la importancia de una única religión en una sociedad determinada, y cuanto más alta sea la asociación entre religión y poder político, mayor será también el grado de desvinculación, por decirlo de alguna manera, de huida de los individuos con respecto a la religión, a medida que o bien el régimen político que mantenía en ese estatus a la religión decae, o bien la asociación sencillamente se deshace. Según Kaplow, la dependencia mutua entre Iglesia y Estado es precisamente lo que explica las diferencias
entre la caída de la religiosidad en los países europeos en comparación con Estados Unidos, en los que la religión todavía tiene una gran vitalidad. En ese sentido, cabe esperar que en España se haya producido una desvinculación similar desde el momento en el que la llegada de la democracia eh, disocia el poder político de la Iglesia y de la religión. Lo que nos dice el texto es que efectivamente en España eso es lo que ha ocurrido y la secularización ha supuesto, de un lado en la dimensión societal, un profundo declive de la Iglesia católica y la desclericalización del país, y en la dimensión individual una pérdida sostenida de religiosidad y más aún de la práctica religiosa entre los españoles. Es decir, no es que España haya dejado de ser completamente religiosa, pero sí que la mayoría de los españoles, la mitad de los españoles y españolas, se declaran católicos no practicantes. Bien, en lo que se refiere a la dimensión societal de la secularización en España, este análisis se va a desarrollar en tres movimientos. En primer lugar, la posición de la Iglesia Católica durante el primer franquismo, que supone la alianza entre el régimen político y la institución religiosa. En un segundo momento, según van avanzando los años y se van sucediendo las transformaciones sociales y económicas, el proyecto histórico del nacionalcatolicismo se debilita, de manera que surgen tensiones y desafíos en el propio seno de la Iglesia. En principio, en primer lugar, por el clima de transformación social y económica y también en un clima de apertura ideológica promovida por el Concilio Vaticano II. Esto constituye, en tercer lugar, en un tercer momento, el escenario idóneo para que cuando cae el régimen franquista, cuando termina el régimen franquista, se desarrolle un intenso proceso de secularización societal. Con la democracia se declara el Estado aconfesional, se produce la desclericalización de la vida social y pérdida de la hegemonía cultural y moral de la Iglesia Católica. También se produce una disminución de las funciones sociales que cumplía anteriormente, en primer lugar por el desarrollo del estado de bienestar, pero también porque en la democracia la Iglesia compite con otras organizaciones civiles en la asistencia social, por ejemplo. Se produce también un distanciamiento de la sociedad de los presupuestos doctrinales de la Iglesia y se produce también la crisis del sacerdocio. El sacerdote ya no implica un prestigio social como podría tenerlo anteriormente. Bien, en cuanto a la dimensión individual, el análisis de las características de la sociedad española y de la evolución de la religiosidad nos dice que las personas que se consideran católicos practicantes han caído a la mitad, es decir, de casi un 60% en 1975 a menos de un 30% en 2002, que alrededor de la mitad de los ciudadanos y ciudadanas españoles se declaran católicos no practicantes y que aparece un sector de población que se identifica como indiferente o no creyente y que alcanza más o menos la 10ª parte de la sociedad española. Se conforma así lo que en el texto nos denomina catolicismo nominal, que implica una identidad religiosa débil, desvinculada de los ritos, de las tradicionales formas de devoción y flexible en cuanto a dogmas y permisivo moralmente. En el caso español, el análisis separado de los distintos aspectos de la religiosidad nos dice que existe un alto grado de coherencia entre ellos.
Bien. Emprendemos ahora el tercero de los objetivos del capítulo, que es el análisis de los factores que explican el declive de la religiosidad en España. Para ello, lo que nos indica el texto es que para analizar la evolución en el tiempo de una serie temporal de datos, tenemos que tener en cuenta 4 tipos de factores. Los factores estructurales, los factores de composición, los factores de periodo y también los factores o efectos de encuesta, que en este caso no se van a tener en cuenta. Tienen en cuenta los efectos estructurales, de composición y de periodo. Nos dice también que el peso relativo de cada uno de ellos es importante para poder interpretar correctamente el proceso de secularización. Al proceder, una vez que se procede al análisis de tales factores, nos dan los siguientes resultados. En cuanto a los efectos estructurales, tenemos un efecto muy claro de la variable edad y de la variable sexo, es decir, a mayor edad, mayor religiosidad, y en cuanto al sexo, es más alta la religiosidad, la práctica religiosa en el caso de las mujeres que en el caso de los hombres. En cuanto a otros efectos que podríamos considerar importantes al ser factores que nos indican un mayor o menor acercamiento o exposición a la modernización y a los procesos que implica, tendríamos el nivel educativo, la diferencia entre vivir en el hábitat rural o el hábitat urbano y también la ocupación o la participación en el mercado laboral. En este caso, la asociación entre religiosidad y educación, hábitat o participación laboral es más seria y menos significativa. Tenemos entonces que las variables más significativas son la edad y el sexo. En cuanto a los efectos de composición, se encuentra que no son significativos, aunque sí nos muestran cómo el envejecimiento de la población española ha frenado en pequeña medida la caída de la práctica religiosa, que habría sido un 2% mayor en el caso de que la sociedad española no fuese una población tan envejecida. También existen efectos, en este caso negativos, asociados al nivel de estudios y al hábitat, pero tampoco son demasiado significativos. En cuanto a los efectos de periodo, se ve que el cambio de mayor intensidad se produce en las etapas iniciales de la democracia, debilitándose sus efectos a medida que nos alejamos de ese momento fundacional. Por lo tanto, podemos interpretar los resultados sobre la caída del nivel de la práctica religiosa en España, diciendo que los datos avalan tanto la robustez del proceso de secularización como que podemos hacer una interpretación doble del mismo. En primer lugar, el declive de la práctica religiosa en España está asociado a los elementos estructurales que promueven la desafiliación religiosa y que llevan a la religión organizada a perder presencia en la vida de aquellos que están situados en las posiciones sociales más expuestas a las dinámicas de la modernización. Y en este sentido podemos decir, primero, que la equiparación paulatina de la condición femenina a la masculina y, por tanto, su equiparación en cuanto a la exposición a esos factores de modernización son uno de los procesos estructurales que estarían detrás del avance de la secularización en España, de igual manera que la renovación generacional también sería un factor a tener en cuenta para explicar ese proceso de secularización.
En segundo lugar, que tal y como prevé la especificación de la tesis de la secularización para países como España, con una gran homogeneidad religiosa y una tradición de asociación estrecha entre poder político y religión, los efectos de periodo son más intensos en los momentos en que se concreta la desconexión institucional de ambos, es decir, con la llegada de la democracia. Bien, como conclusiones tenemos que efectivamente la religión en España ha seguido la evolución que pronostica la teoría de la secularización, perdiendo relevancia con el desarrollo de la modernización y afectando en primer lugar y en mayor medida a los sectores sociales más expuestos a esas dinámicas modernizadoras, y que el análisis del peso de los distintos factores que explican la caída de la práctica religiosa también confirman el pronóstico de ruptura en casos de sociedades con una gran homogeneidad religiosa, cuando el fuerte apoyo del Estado a la Iglesia se pierde. Finalmente, una reflexión muy personal que quizá podría añadirse es, en el sentido apuntado por las conclusiones, que tal vez la sociedad española no ha hecho sino retomar un sentido de religiosidad difusa y poco dogmática anterior a la Guerra Civil, y que Antonio Machado plasmó en los años 30 del pasado siglo del siguiente modo: un Dios existente, decía mi maestro, sería algo terrible, que Dios nos libre de él. Es decir, la manera en la que nuestro sentido religioso está más referido a aquello en lo que puede servirnos de ayuda, pero sin llegar a suponer un compromiso activo en el tiempo. Muchas gracias. Hasta la próxima.